Hola, el día de hoy vamos a trabajar con el bloque número 4 que es hidrodinámica. Dentro de las características de este bloque nos solicitan que el aprendizaje esperado sea, número 1, manejar la relación entre gasto volumétrico y flujo, así como sus unidades. Siguientes, aplicar la ecuación de continuidad en diversos casos. De tal manera que basando en estas características vamos a entrar de lleno a nuestro trabajo sobre la hidrodinámica. En primer lugar, tenemos que la hidrodinámica la definimos como la rama de la hidráulica que estudia los fluidos en movimiento. Y dentro de los aspectos que se estudian en esta rama queda lo siguiente. En primer lugar, algo que recibe el nombre de gasto, flujo o caudal. Cuando nosotros hablamos de esto, nos estamos refiriendo al volumen de fluido transportado a través de una sección transversal de una tubería en la unidad de tiempo. Y se la representa por medio de las fórmulas. Es decir, el gasto volumétrico pasa igual al volumen transportado en la unidad de tiempo. Sin embargo, también se puede calcular como el gasto volumétrico va a ser igual a el área que tiene la tubería por la velocidad con la que se mueve. Es decir, lo podemos observar aquí en el siguiente esquema. Si yo tengo una tubería con una determinada área y por un punto está pasando un fluido durante un determinado tiempo, entonces con eso vamos a calcular lo que viene siendo el gasto, flujo o caudal volumétrico, en donde GB se refiere al gasto volumétrico, la B al volumen, la T el tiempo, la A el área y la V en velocidad. Pero si nosotros medimos el volumen en metros cúbicos, centímetro cúbico o litro y el tiempo en segundo, entonces básicamente nuestras unidades para el gasto volumétrico sería metro cúbico sobre segundo, aunque comúnmente cuando lo que se estudia es un flujo muy pequeño, entonces manejamos litros sobre segundo. Y para el área se maneja metro cuadrado y lo que viene siendo velocidad en metros sobre segundo. Otro de los aspectos que es importante manejar dentro de lo que viene siendo nuestra hidrodinámica es el gasto o flujo másico. Es decir, para ese caso nos vamos a referir a la masa, en donde es la cantidad de masa de un fluido que se transporta a través de una sección de una tubería en la unidad de tiempo. Entonces, el gasto másico va a ser igual a la masa transportada en la unidad de tiempo. Sin embargo, este también lo podemos calcular si nosotros conocemos el gasto volumétrico y conocemos lo que viene siendo nuestra densidad, en donde Gm será el gasto másico, M la masa y el símbolo ρ densidad, en donde la masa viene en kilogramos, el tiempo en segundos, por lo tanto el gasto másico sería kilogramos sobre segundo y la densidad sería kilogramos sobre metro cúbico. Por lo tanto, viendo esto sería para ese caso, kilogramos sobre metro cúbico y en este caso sería metro cúbico sobre segundo. Eliminaríamos metro cúbico y nos quedaría kilogramos sobre segundo, que son las unidades del gasto másico. Y lo podemos observar en nuestro ejemplo. En este esquema podemos observar que por ese punto pasa una masa de un fluido en un determinado tiempo. Por lo tanto, sería el gasto másico. Otro de los aspectos importantes que tenemos dentro de lo que viene siendo nuestro elemento sería lo que es la ecuación de continuidad. Y esto lo conocemos como el efecto que sucede a un fluido líquido cuando pasa por una tubería con una determinada sección transversal. Y al pasar otra sección con diferente diámetro, lo que origina es que cambie su velocidad y al mismo tiempo cambia también su presión. Por ejemplo, veamos aquí, si en esta tubería que tiene un diámetro medio, va pasando 10 litros por este punto, tengo un gasto volumétrico. Por aquí voy a tener una determinada presión. Pero ¿qué sucede si el diámetro se disminuye? Para que estos 10 litros sigan pasando, entonces lo que tiene que hacer es incrementarse la velocidad. Pero a la hora de que se incrementa la velocidad, se disminuye la presión. Es decir, a mayor velocidad del fluido, la presión que ejerce es mucho menor. Y si este pasa posteriormente a uno de mayor diámetro, entonces lógicamente se va a transportar el fluido más lentamente. Y a la hora de transportarse más lentamente, automáticamente la presión vuelve a incrementarse.
Y es así como tenemos uno de los aspectos que es muy importante, porque gracias a eso podemos explicar algunos aspectos que sucede a nuestro alrededor. Por ejemplo, en las costas, cuando un ciclón está pegando, el resultado es que en la parte superior la velocidad del aire es muy alta, es decir, el fluido aire se mueve muy fuerte. Sin embargo, dentro de la casa, como nuestra, la velocidad del aire es mucho menor, entonces el resultado es que arriba, por mayor velocidad, disminuye la presión, es menor presión y abajo de mayor presión, lo que origina es que la presión impulsa hacia arriba el techo y por esa razón se rompen o se van los techos en lo que viene siendo las costas. Pero eso mismo también lo aprovechamos en lo que viene siendo la sala de un avión. En la sala de un avión nosotros tenemos lo siguiente, tenemos que podemos observar aquí en este caso que en la parte superior tenemos que se está moviendo el aire a mayor velocidad. Y a la hora que se mueve el aire con mayor velocidad, disminuye la presión. Pero la forma que tiene el ala del avión hace que a la hora que se mueve, disminuye su velocidad. Y eso hace que la presión sea mayor. Y esa presión hace que empuje el viento, empuje la presión hacia arriba y por lo tanto de esa manera es como vuela un avión. El avión se sostiene. No podemos pensar de otra manera si nosotros vemos que un avión tiene 500 toneladas de peso y solamente tenemos turbinas que ejercen 100 toneladas de presión, de empuje, pues el resto de las 400 toneladas las ejerce el aire que impulsa hacia arriba debido a la forma aerodinámica de las alas el avión y eso se sostiene volando. Otro de los aspectos que manejamos se llama teorema de Bernoulli. Nos señala que un fluido ideal que se mueve en un régimen de circulación de un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de todo su recorrido. Es decir, en ese caso, la energía en cada uno de los puntos va a ser exactamente igual, siempre y cuando sea un fluido ideal, es decir, un fluido en el cual no tenga mucha resistencia en la parte interna, no tenga mucha viscosidad, es decir, un líquido ideal o un fluido ideal. Enseguida tenemos el otro concepto que es muy importante para nosotros, que es el teorema de Torricelli, que nos señala que la salida de un fluido dentro de un recipiente a través de un orificio es proporcional a la altura o profundidad a la que se encuentra el orificio y se representa por medio de la fórmula, es decir, la velocidad de salida de un líquido a través de un orificio va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Quiere decir que a mayor profundidad o a mayor altura que se encuentre el orificio, va a salir con mayor velocidad el agua de ese recipiente. Y este es un elemento importante porque, por ejemplo, en un río como el que se señala aquí, hace que nosotros tenemos un tubo en forma de escuadra. El agua entra y sube a una determinada altura y gracias a esta determinada altura nos permite calcular la velocidad con la que se desplaza el fluido dentro de ese río. Y es así como tenemos lo que viene siendo básicamente lo que son las principales características y propiedades de lo que es nuestro, nuestra bloque hidrodinámica. Son principalmente lo que viene siendo la teoría que nos representa.